Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 9 del curso Elaboración y Presentación de Tesis, sección A. El día de hoy nos quedan solo ya 2 sesiones, la de hoy más la del otro sábado, que sería la última sesión correspondiente a este semestre. Ya hemos cumplido propiamente 8 sesiones en las que hemos abordado diferentes temáticas. En la primera reunión vimos los diferentes tipos de trabajos académicos que se presentan en las universidades para poder graduarse. Vimos lo que era un informe, un ensayo, vimos lo que era el artículo científico, la monografía, la tesina y la tesis. Luego vimos en la sesión número 2 cómo elegir un tema de tesis, cuál es la función del asesor, del revisor y cuáles son los derechos y obligaciones que tiene el estudiante para poder presentar cualquier tipo de trabajo académico. En la sesión número 3 abordamos lo que era el marco conceptual, cómo se elabora, cómo se hacen los antecedentes del problema, cómo se hace la justificación, cómo se hace el planteamiento del problema en sus dos modalidades, la delimitación en sus 3 fases y los objetivos específicos, temporales y objetivos generales. En la sesión número 4 abordamos qué es el marco referencial o el marco teórico y cuáles son sus diferentes partes. En la sesión número 5 abordamos cómo se hace propiamente una hipótesis y cómo se operacionaliza. En la sesión número 6 vimos cómo se elabora el marco metodológico, cuáles son esas técnicas e instrumentos que usted debe de aplicar a la hora de empezar a hacer su trabajo de campo. En la sesión número 7 vimos lo que era el marco administrativo, que se refiere propiamente a la organización personal en base a los recursos humanos, financieros y los recursos técnicos que usted tenga. En la sesión número 8 de la semana pasada abordamos lo que era el tema del plagio, propiamente, o lo que era el tema de la piratería intelectual. Y el día de hoy pues, vamos a estar abordando propiamente lo que es el uso de las citaciones de fuentes bibliográficas, cómo se utiliza los diferentes estilos de referencias para poder incluirlos dentro de su trabajo, ya sea específicamente en el marco conceptual o en el marco teórico. Eso es lo que vamos a abordar. Y la última sesión, que la tenemos dentro de 8 días, vamos a ver cómo se presenta el informe final de tesis, cuáles los puntos o los tips que usted debe tomar en cuenta para una buena defensa de un examen público. También vamos a ver recomendaciones para estar propiamente bien en ese examen público y propiamente lo que muchos añoramos o lo que muchos esperamos, que es esa investidura que nos colocan en la universidad, el significado de la toga universitaria. Eso es lo que vamos a estar viendo propiamente la otra semana, en el cual estamos finalizando el curso. También les indico que ya están los cuadros. El día, como les indicábamos, había fecha tope para hacer el examen hasta el día 9 de mayo a las 23 horas con 59 minutos. Todavía hubieron un par de personas que el 10 de mayo lograron todavía subir el examen. Se los acepté todavía, no hubo ningún inconveniente, pero sí ya me di cuenta que hubieron algunas personas, por eso tuve que cerrar propiamente y bloquear el examen porque habían personas que todavía el 11, el jueves estaban tratando de hacerlo. Y ya los cuadros ya estaban, ya los cuadros ya estaban subidos. Entonces, lamentablemente, pues, si algunos no lo pudieron hacer, les indico que pues sí no tienen la nota correspondiente a el examen final. También agradezco los comentarios y las sugerencias y las observaciones que ustedes plantearon ahí en una pregunta que se les hacía propiamente con respecto a cómo les pareció el curso. Agradezco todos los comentarios, todas las sugerencias. Van a ser tomadas en cuenta. Habían unas muy buenas sugerencias ahí respecto a la metodología y habían otras que indicaban de que necesitaban más tiempo. Es que el tiempo no depende de mí, el tiempo propiamente, había personas que mencionaban que querían más clases propiamente. Recuerden que aquí dependemos de cursos libres, de lo que hace propiamente la dirección de cursos libres, y ellos tienen programados que son 10 sesiones, entonces no me puedo extender a más sesiones. Otros indicaban que querían más tiempo en las clases. Sí, miren, la clase está programada para 50 minutos propiamente. Recuerden que el horario es de 9 a 9:50. A veces nos extendemos, hemos llegado a cursos o a sesiones que hemos tenido hora y media
y hubo otras sesiones que tuvieron 2 horas. Entonces, yo no puedo tampoco extenderme tanto porque después tengo otro horario, tengo otro curso que es el de EPS. Entonces, esa es la razón por la cual, pues, mucho 1 hora y media o 2 horas es lo más que puedo en el curso. El otro semestre, si Dios no lo permite, si la universidad no lo permite y si la facultad no lo permite también, pues sí vamos a poner un poco más extenso el horario para que no haya ningún tipo de inconveniente ante esa situación. Entonces, vamos a iniciar propiamente con lo que es el contenido ya de la sesión del día de hoy. No sé si hay alguna duda, alguna interrogante que ustedes quieran decir. Escucho sus comentarios, escucho sus sugerencias antes de iniciar propiamente con lo que es el contenido de la clase del día de hoy. Quiero aclarar solo una previa antes, que la clase de hoy no va a ser propiamente sobre hablar sobre un estilo de referencia, como podría ser Norma Zappa. Algunas personas me manifestaban eso propiamente, de que necesitaban que se les diera ese tipo de información. Estamos en planificación, estoy organizando el curso y todo dependerá, como digo, de Dios en primer lugar y de la universidad. Si en el otro semestre, pues propiamente podemos dar un curso específicamente de estilos de referencia en lo que sería en Norma Zappa, pero será hasta el otro curso. Y de por sí, en 10 sesiones es imposible abarcar todo ese contenido. Literalmente, para hablar solo de Norma Zappa, literalmente 1 año propiamente. Pero vamos a ver cómo logramos compensar. No les prometo, todo eso depende de la autorización por parte de la universidad y de la facultad para el próximo semestre. Como también les recuerdo que hay facultades que no utilizan Norma Zappa. Hoy vamos a hablar de todos esos estilos de referencia para que ustedes las vayan conociendo o ustedes se vayan informando en ese sentido. Entonces, no sé, ¿hay alguna duda, algo que ustedes quieran decir? Escucho sus comentarios en este momento. Si no, pues iniciamos ya con la clase que nos corresponde el día de hoy. Bueno, entonces vamos a iniciar ya con el contenido de la clase. El día de hoy vamos a abordar así a grosso modo o rápidamente cuál es la importancia de la citación de las fuentes bibliográficas. Esto va mucho relacionado con el tema de la semana pasada, que era el tema de lo que era la piratería propiamente o el plagio que muchas personas incurren en esa situación. Lo decían la semana pasada, a veces el plagio lo hacemos inconscientemente o a veces lo hacemos con dolo, pero eso ya dependerá propiamente de cada uno de nosotros en ese apartado. Entonces, cuando nosotros vayamos a utilizar algún tipo de fuente bibliográfica, en sí, nosotros debemos de entender que va a ser todo el hecho de localizar, seleccionar o obtener los documentos. Cualquier tipo de documento que nosotros necesitemos, ojo, necesitemos insertar dentro de nuestro trabajo que estemos elaborando, ya sea la monografía, la tesis, el EPS o cualquier tipo de trabajo académico, o aún dentro de trabajos del aula que nos esté pidiendo algún licenciado. Lo importante es que usted indique de dónde viene ese material. Algunas personas indican, dan como recomendación, aunque no es una regla determinada, decían la semana pasada, que el 99.99% tiene que ser trabajo de ustedes mismos, propiamente, y que solo deben de citar o deben de incluir unos 3 o 4 autores, propiamente. Un 0.1 o ese punto por ciento es lo que ustedes van a necesitar incluir dentro del material que están elaborando. Eso es lo que algunas personas recomiendan, pero no es una regla a priori que se debe de hacer. Entonces, cuando nosotros hemos localizado, seleccionado y hemos obtenido los documentos y necesitamos propiamente algún estilo de fuente o necesitamos propiamente hacer algún tipo de referencia, debemos previamente responder 3 preguntas para ver si realmente ese material que estamos utilizando o que vamos a utilizar dentro de nuestro trabajo realmente cumple los requisitos que nosotros consideramos que es importante. La primera pregunta que nosotros nos debemos de hacer es, ¿qué tanto sé acerca del tema o del problema? Recuérdense, hay una característica muy importante. Cada vez que usted está
haciendo alguna sección o algún apartado dentro de su trabajo, ya sea de tesis o de LPS, usted cada vez se va volviendo más experto, más y más. Eso lo decíamos al inicio del curso. Ustedes son los expertos del problema. Ustedes necesitan un asesor que los guíe, que los oriente, pero él es el asesor propiamente o esa es la persona que conoce de la temática, más no del problema, porque son ustedes los que escogieron propiamente esa situación de estudio a través de la comprobación o rechazo parcial o total de una hipótesis, que se están trabajando con una hipótesis. Que también se recuerdan que eso lo dijimos, que ese es el famoso mito que existe, que toda tesis debe llevar hipótesis, no necesariamente. Pero cuando nosotros necesitamos algún tipo de fuente, necesitamos algún tipo de referencia, pues debemos de indicar realmente si es necesario hacerlo, ya sea que incluyamos un párrafo, una sección, una línea o una frase. Pero como lo decían la semana pasada, está bien, citémoslo pues, pero demos ese parafraseo, demos esa interpretación, porque copiar por pegar citas de diferentes autores solo por llenar un compromiso, solo para que se vea que estamos cumpliendo ciertos requisitos que nos pide nuestra unidad académica, eso cualquiera lo hace. Lo importante es que usted dé un aporte. Lo importante es que con ese conocimiento que usted está dando, con esa nueva teoría que usted está proponiendo, pues es ese concepto o esas definiciones o esa citación se pueda adecuar propiamente a su trabajo. Esa es en sí la esencia de por qué se debe manejar eso. Y la segunda, esto es lo más importante, la segunda importante, es que usted cada vez, no importa en qué fase de su tesis vaya, tiene que seguir buscando información, tiene que estar actualizándose, no por el hecho de que ya hice mi marco teórico, que ya hice antecedentes del problema, que ya hice mi marco metodológico, ya hice mi marco administrativo, que ya hice la tabulación de datos, que ya hice propiamente la graficación y que ya tengo el informe final, no significa que no tenga que seguir leyendo. Deben de seguir leyendo, deben de seguir actualizándose. Y aún hasta cuando propiamente ustedes ya están con una fecha programada para el examen público, y digamos el examen público es, por decir, el martes, pues aún ustedes hoy que es sábado, domingo y el lunes, pues deben de seguir buscando información, deben de actualizarse, porque cada día va surgiendo nuevo material que les puede servir a ustedes propiamente para modernizar o actualizar esos datos que ustedes tienen en ese aspecto. Entonces, el objetivo de los estilos de referencias propiamente es extraer de toda esa colección de documentos, de toda esa colección de datos que ustedes tienen en términos generales o datos específicos que ustedes tienen. ¿Se recuerdan con aquella biblioteca digital o aquella biblioteca física que ustedes armaron, con aquella base de datos que hablamos en la segunda sesión propiamente y que ustedes la utilizaron tanto para hacer antecedentes del problema como para el marco teórico? Entonces, ahora es un paso fundamental propiamente saber en qué momento la necesito o en qué momento debo de incluirla dentro de algunas secciones. Ya lo hemos dicho, propiamente la citación solo va dentro de los antecedentes del problema y solo va dentro del marco teórico propiamente, no necesito ningún apartado. Ahora, si dentro del informe final, que eso lo vamos a ver la otra semana, yo necesito agregar más capítulos, porque es mi tesis, eso no tiene nada de malo, propiamente yo le puedo agregar los capítulos que yo considere necesario para la tesis, entonces ahí sí voy a poder insertar, pero no le voy a estar insertando propiamente al planteamiento, citas al planteamiento del problema, a la justificación, no le voy a estar insertando citas a la hipótesis, ni al marco metodológico, mucho menos al marco administrativo. Por eso les indico que mientras menos citación haya, es mucho más fácil y es más factible que usted haya comprobado o que realmente usted sea más conocedor de la problemática que está haciendo. Pero hay algunas personas que consideran, y eso también algunos asesores indican, de que debe haber por lo menos 10, 15, 20 citaciones. Sí, pues está bien, pues, pero parafraseenla, interpretenla propiamente, porque citar solo por citar, vuelvo a repetir, cualquiera lo hace, pues eso no tiene mayor ciencia, como se diría. Entonces, existen diferentes estilos de citación propiamente, en el cual vamos a utilizar diferentes referencias bibliográficas que en sí vamos a entender como referencia bibliográfica al conjunto de datos, o sea, esos elementos bibliográficos suficientemente precisos y suficientemente detallados que me van a permitir identificar y localizar la fuente documental. Ojo, lo decíamos la semana pasada. Por favor,
sepamos diferenciar qué es un estilo de citación bibliográfica y qué es bibliografía. La bibliografía es todo el material que yo utilicé para hacer toda la tesis propiamente. Todos esos libros, toda esa revista, todos esos periódicos, todo ese material que utilicé para hacer propiamente la consulta o la lectura de toda la tesis o para elaborar mi tesis. Y los estilos de citación bibliográfica o los estilos de referencia es lo que yo necesito incluir dentro de algunas secciones, específicamente en antecedentes del problema o en el marco teórico, porque necesito compararlo con otros autores propiamente, o necesito hacer algún tipo de referencia a lo que otros autores tienen de parecido o de diferente a lo que yo estoy planteando propiamente. Eso es lo que se trata en todo ese proceso de investigación en sí. Debemos primero saber qué es citar, porque eso también hay muchas personas que no saben distinguir o no tienen propiamente definido la palabra citar. Nosotros vamos a entender por citar a todo el proceso donde nosotros vamos a referir, anotar o mencionar a uno o a varios autores dentro del texto de nosotros y que nosotros necesitamos presentarlo propiamente de alguna forma. Esas referencias bibliográficas le vamos a brindar el crédito a los individuos o a las instituciones de cuyos documentos nosotros nos estamos sirviendo propiamente para obtener esa información y ese conocimiento para poder presentar una buena investigación y así producir un nuevo conocimiento. Es que eso es en sí la esencia de cualquier tipo de trabajo académico. Producir conocimiento, producir una buena investigación y dar un aporte. ¿Se recuerdan que ese era uno de los, propiamente uno de los tips que se debe utilizar para hacer la tesis? Ese aporte a la sociedad, en qué nos beneficiamos con que usted se gradúe propiamente. Entonces ahí nosotros vamos a poder identificar y vamos a poder ubicar los diferentes documentos que estemos necesitando. ¿Qué es lo que necesitamos citar? Y ese es otro detalle que muchas personas a veces obvian en ese sentido. ¿Qué lo que nosotros vamos a citar es lo siguiente? Por ejemplo, si nosotros necesitamos incluir cifras, estadísticas o algún tipo de dato numérico proveniente, ojo, proveniente de una institución oficial. Por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de población, debemos de indicar de dónde estamos sacando esos números propiamente. Sí, en este caso, pues sería a través de los censos, a través del Instituto Nacional de Estadística, que es la fuente oficial. Nosotros podemos decir, en Guatemala tenemos un cálculo más o menos de 20 millones de habitantes. Bueno, pero ¿de dónde se sacó ese dato usted? Propiamente, ¿de dónde asevera usted que existimos 20 millones de guatemaltecos? Pues, entonces, usted, a través de la revisión de esos censos, en este caso del censo del año 2018, va a indicar cuál es la población oficial hasta ese momento. Porque puede ser que ahorita haya aumentado o que haya disminuido, pero eso no nos interesa. Es el dato oficial que se encuentra ahí. También, cuando nosotros de alguna forma manejemos algún tipo de información dentro de una empresa o dentro de una comunidad, debemos de manejar según las fuentes oficiales. En este caso, estamos dentro de una empresa, pues vamos a indicar que existen 50 colaboradores, pues vamos a colocar ahí que son los datos obtenidos a través del reporte del departamento de contabilidad o del departamento de personal, propiamente. No vamos a decir que fue propiamente suposición mía, que yo calculando, no, tenemos que tener datos propios o datos claros y concisos en ese sentido. Si estamos trabajando dentro de los datos de una comunidad, pues debemos de referirnos quién nos proporcionó esa información, como podría ser el grupo de vecinos, el grupo de COCODES o propiamente la información que tenga el gobierno local. Esas son las fuentes oficiales propiamente, no basado en suposiciones. Otra forma que debemos de nosotros de citar es propiamente todas las teorías o todas las ideas que han sido propuestas por otras personas. Es que ese es realmente el verdadero aporte. Nosotros podemos citar la teoría que Juanito Pérez indica. La colocamos, ya sea entrecomillado, o si manejamos normas APA 6, por ejemplo, o si manejamos normas APA 7 en su versión G7, pues ya quitamos ese entrecomillado. Pero, ¿qué indicamos ahí? Colocamos esa fuente y luego viene nuestro aporte, viene nuestra interpretación. Vuelvo a decir, es que esa es la idea.
Citemos, pues, está bien, coloquemos lo que otros autores indiquen, pero ahora veamos si estamos en similitud o estamos en diferencia con ese autor o con esos autores. Ese es el aporte que tenemos que hacer, porque vuelvo a repetir, las personas solo citan por citar propiamente, pero no hay una crítica, no hay propiamente un juzgamiento a una interpretación a ese trabajo. O sea, no indican por qué lo citaron, así de fácil. Pues. O sea, por qué usted está incluyendo ese párrafo, esa línea, esa frase o esa palabra de ese autor o de esos autores. También debemos de utilizar debemos de citar cualquier tipo de información que no sea de uso público o que realmente solo se maneje en cierto lugar. En este caso sería, por ejemplo, el significado de ciertas palabras. Usted sabe que existen palabras que son sinónimas o antónimas propiamente, pero que se escriben igual, pero tienen significado distinto. O en algunos lugares se le da un significado distinto a esa palabra. El ejemplo que poníamos en las otras secciones. Por ejemplo, los que tenemos más de 40 años, cuando yo les menciono este tipo de concepto o este tipo de palabra, algunos lo van a identificar con un personaje de su infancia, por ejemplo, el famoso Topollillo. Topollillo, para las personas que tenemos más de 40 años, era un ratoncito propiamente que en las noches nos cantaba las buenas noches, propiamente para que fuéramos todos los niños a dormir. Y a través de un personaje humano, propiamente nos daba algún tipo de consejos o nos contaba ciertas aventuras que este ratoncito tenía propiamente propiamente dentro de su vida en ese sentido. Pero en algunas regiones, por ejemplo, una región oriental, una región oriente de Guatemala, el topollillo se le llama propiamente a un refresco, en ese sentido, al famoso helado, por decirlo de una forma. Y en otros lugares, ese mismo topollillo o ese mismo helado se le dice, por ejemplo, bolsifres, o se le dice cuquito, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay que citar propiamente qué se entiende dentro de esa comunidad o qué se entiende propiamente dentro de ese lugar con respecto a esa palabra propiamente. Si estamos trabajando dentro de una empresa, pues vamos a dar el significado que esta empresa tiene para ese concepto, para ese tipo de frase o para ese tipo de citación o ese tipo de material que nosotros necesitamos presentar. Como también puede ser de alguna forma la indicación o la explicación a través de lo que sería propiamente cuál es el significado que existe entre regiones o entre países. Por ejemplo, aquí en Guatemala, a nosotros al niño le decimos chavo o le decimos propiamente patojo. En México se le puede decir chavo, en El Salvador se le dice cipote, o en Argentina se le dice pibe, por decirlo de una forma. Entonces debemos de especificar para que la gente que lea nuestro trabajo, ya sea el asesor, el encargado de metodología o cualquier otra persona que lea nuestro trabajo académico, entienda propiamente qué es lo que nosotros estamos dando a informar. Existen diferentes tipos de estrategias o diferentes formas para poder hacer la referencia o por qué es necesario hacer ese estilo específico. Es más que todo como estandarización. Dependiendo de la unidad académica, dependiendo propiamente de la facultad, así es como se va a presentar propiamente la citación. Cuando ustedes tengan que hacer su informe final, propiamente, y eso como le digo, lo vamos a ver la otra semana, usted debe de pedir el instructivo general de presentación de trabajos finales de su unidad académica. Y ahí le van a indicar cómo debe de, propiamente, de presentar el trabajo. No se trata de que yo lo voy a presentar como yo quiera, sino que debe de haber propiamente una estandarización entre todos los tipos de trabajo, pues, en ese sentido. Ahora, si su unidad académica no le indica cómo lo debe presentar, pues, entonces ahí sí le están dando libertad. Pero en todas existe propiamente un estilo de referencia. En algunas sí nos dan esa amplitud de poder manejar cualquier estilo de referencia, APA, Vancouver, Chicago o cualquier otro propiamente. Pero, por ejemplo, en la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos, ahí solo nos indica que debemos de utilizar solo normas APA, porque así es la metodología que ellos tienen propiamente, y así es como nosotros debemos de adecuar. En otras, como repito, nos dan la libertad, pero lo importante es que usted indique cuál es ese tipo de referencia o cuál es ese estilo que usted está manejando. Aquí tenemos varios ejemplos o varias citaciones de algunos estilos de referencia que se utilizan en algunos trabajos. Por ejemplo, tenemos el estilo Harvard. Esto se utiliza mucho en el área de las ciencias
numéricas, sino que sería en el área de ingeniería o el área de arquitectura o el área propiamente de económicas, en el cual a través de la numeración o a través propiamente de una referencia voy a indicar el contexto y voy a indicar propiamente la lista de referencia. No los vamos a mencionar así a grosso modo porque cada estilo tiene propiamente su presentación. Pero ¿cómo se utiliza? Así de sencillo. Utilizamos, por ejemplo, según Bustamante, en su tesis titulada tal, propiamente entrecomillado, lo que necesitamos citar, esa frase o esa oración, y le colocamos el número 1, por decirlo de alguna forma. Y todos los números 1 van a ser Bustamante, todos los números 1, siempre que sea esa misma tesis. Porque si Bustamante tiene otro libro, tiene otra tesis propiamente, entonces se va a volver número 2. Pero si nosotros en los antecedentes del problema o en el marco teórico necesitamos citarlas unas 3 veces, siempre la vamos a citar con el número 1, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos el estilo Vancouver. El estilo Vancouver se utiliza mucho en el área de medicina o en el área de odontología. Es propiamente donde vamos a presentar a través de normas y recomendaciones propiamente las diferentes publicaciones o las diferentes presentaciones, ojo en este sentido, de trabajos que ya han sido comprobados. Ojo en este apartado. En el área de medicina se va a presentar un trabajo que ya ha sido verificado por otros especialistas. Tampoco me lo voy a inventar yo, en ese sentido. Como recuerden, lo vimos la semana pasada, que hay personas que cuando manejan el aspecto de la piratería se inventan las citas. Debe de haber algún tipo de respaldo académico, en este caso, para la citación de ese personaje. Entonces yo debo indicar a través, en este caso, de citar a ese autor, que propiamente es un trabajo, ya sea de tesis, o es propiamente una teoría, o es un artículo científico, que me va a dar esa validez, por qué debo de citarlo propiamente. Luego tenemos lo que es el MLA, o Modern Language Association. Esto se utiliza mucho en el área de humanidades, propiamente. Es parecido un poco a APA en ese sentido, en el cual se hace propiamente el estilo de referencia tipográfica, en el cual vamos a mencionar el tamaño de papel, la calidad de papel, el formato de los párrafos, los interlineados, propiamente los márgenes, el tipo de puntuación, el tipo de propiamente de cómo debemos de citar las críticas que nosotros vayamos a incluir, si vamos a incluir ya sea sangría latina o sangría inglesa, si en algún momento vamos a emplear propiamente lo que es propiamente el aspecto de la paginación en ese sentido. Entonces, es propiamente parecido a normas APA, solo que la diferencia es que aquí propiamente sí va entrecomillado y vamos a hacer siempre la referencia o vamos a hacer la citación posterior en ese sentido. Luego tenemos las de Chicago. Las de Chicago se utilizan mucho en el área de ciencias económicas, en administración o en auditoría o en económicas, en el cual obviamente manejamos un estilo de referencia, un estilo normativo a la edición, a la recomendación, a la puntuación y propiamente a la paginación o a las notas que vamos a utilizar propiamente. Es uno de los estilos de referencia más antiguo y es uno de los que más se utiliza en diferentes unidades académicas, pues, en ese sentido. Y luego pues tenemos el más conocido, entre comillas, el más, digamos, el que está más de moda, por decirlo actualmente, que es American Psychological Association, o normas APA, con cualquiera de sus versiones, ya sea versión 6, versión 7 y en algunos que está manejando versiones 8, pues en ese sentido. Entonces, ¿qué significa? Que propiamente aquí vamos a manejar siempre la estabilización de un formato para lo que es la citación, en este caso a través de cursiva o a través de negrillas, propiamente la paginación, la marginación, propiamente el interlineado, propiamente para distinguirlo del cuerpo de nuestro trabajo con lo que nosotros necesitamos citar en ese sentido. También vamos a ver el aspecto del papel, el tamaño propiamente. También vamos a ver el aspecto de abreviaturas, el aspecto de la cita textual y de la cita indirecta, en ese sentido. Ese es el problema que se vuelve, que aquí es muy complicado o hay diferentes apartados para cómo saber indicar propiamente la citación. Muchas personas tienen el problema de que su asesor, eso ya propiamente ya dependerá de la comunicación que usted tenga con él, pues hay asesores que le indican que los párrafos pues no tienen que ser más de 40 palabras, por eso de una forma. O estar entre 40 a 75 palabras, para que las personas que lean y las personas que vayan a estudiar su trabajo, de alguna forma no se desesperen. Pues tiene un poquito de lógica lo que ellos plantean, pero ya dependerá de usted propiamente, de su experiencia, propiamente de su práctica,
para ver si usted de alguna forma logra reducir esos párrafos a 40 palabras, que sería lo ideal, pues. Pero eso requiere práctica, eso requiere propiamente estar practicando, practicando y practicando. Y también el aspecto del parafraseo, que esto es la esencia, ¿sí?, de cualquier estilo que ustedes manejen. Saber parafrasear o saber propiamente interpretar ese tipo de material. Entonces, la cita bibliográfica, como dijimos anteriormente, es donde vamos a mencionar esa idea, ese texto o esa frase ajena que la estamos solicitando nosotros propiamente y que la podemos estructurar de dos formas, ya sea en forma completa o en forma abreviada. Las referencias o la cita bibliográfica completa es donde vamos a integrar todos sus elementos. Aquí se incluye una lista al final de ese documento, como puede ser autor, materia, título, casa editorial, traducción, número de página consultada, ojo en ese sentido, propiamente si es primera o segunda edición, si es volumen, toda esa información que nosotros le agregamos a lo que sería la bibliografía, por decirlo de una forma. Y está la forma propiamente en texto. Esto se refiere mucho o se presenta mucho en los diferentes trabajos académicos. Y está propiamente lo que es la forma abreviada, en el cual solo indicamos el autor y la página y el año de consulta, que es lo que nosotros estamos acostumbrados propiamente a la hora de utilizar normas APA. Solo ponemos Bustamante, dos puntos, digamos en 1985, 2.25. Entonces nos indica el apellido, nos indica el año de la publicación del material de consulta y la página. Ojo en esto, por favor. Cuando nosotros utilicemos una cita bibliográfica, ojo, debemos de incluir únicamente la o las páginas que estamos utilizando, porque ese es otro gran error que cometen muchas personas, que cuando usan estilos de referencia incluyen la página total del libro o la página total del trabajo que están consultando. No, es solo la página que ustedes están usando en ese momento. En la bibliografía sí va el total de página completa de ese libro. Si ese libro tiene 600 o 700 páginas, pues colocamos 700 páginas. Pero en el estilo de referencia solo vamos a mencionar propiamente la o las páginas que estamos utilizando propiamente y que vamos a insertar dentro de nuestro trabajo. Entonces, sobre esa base propiamente, pues nosotros debemos de utilizar ciertos criterios para lo que es la búsqueda de esa información bibliográfica o la citación propiamente de esa cita que necesitamos incluir dentro de nuestro trabajo. Cuando nosotros manejamos esa búsqueda bibliográfica, es importante saber evaluar o es importante también manejar el aspecto de crítica. Ojo, nosotros podemos criticar diferentes trabajos. Eso lo vimos en el marco teórico. ¿Se recuerdan en aquel aspecto de lo que sería comparaciones con otros autores clásicos, por decirlo de alguna manera? Estamos criticando si de alguna forma nos sentimos identificados o no con ese tipo de teoría que él o ellos están planteando. No estamos juzgando el trabajo, eso no nos lo están pidiendo, no nos están diciendo si el trabajo es bueno o malo, nos estamos de alguna forma referenciando o citando si nos identificamos con la teoría que ellos plantean o si nosotros estamos proponiendo otra teoría en ese sentido. Entonces, dependiendo de la forma en que nosotros vayamos a hacer esa colección o vayamos a utilizar esa búsqueda bibliográfica, nosotros vamos a manejar ciertos criterios para darle la importancia a ese tipo de libro o a ese tipo de tesis o artículo científico o EPS o monografía o cualquier tipo de trabajo académico que necesitamos nosotros utilizar para nuestra investigación. Existen diferentes criterios o diferentes apartados o la importancia que nosotros le vayamos a dar. Tenemos el criterio número 1, la relevancia. ¿Qué se refiere? Esto más que todo es un elemento subjetivo. Es la importancia que le va a dar el estudiante o que le va a dar el investigador al material propiamente. Aquí se trata de darle propiamente o utilizar ese tipo de datos propiamente en base a si yo me identifico o no con ese autor propiamente. Es donde algunas personas o algunos tesistas propiamente solo utilizan un determinado autor propiamente, o solo utilizan un determinado tipo de material, solo tesis, o solo libros, o solo artículos científicos, porque se identifican que para ellos es la de mayor importancia o tiene mayor relevancia ese tipo de autor o ese tipo de trabajo propiamente. O lo que algunos asesores le indican a uno, mire, solo quiero que me trabaje libros, nada de tesis.
o quiero que solo me trabaje tesis o solo me trabaje a través de EPS propiamente. Según la persona, así le va a dar esa relevancia. Es la forma en que se identifican con el tipo o con el estilo de trabajo propiamente. Luego viene el alcance. El alcance propiamente es donde el estudiante o donde el investigador ha examinado el contenido de la información y ha verificado. Ojo en este sentido, por favor. Todo el trabajo o todo el material que usted consulte, verifíquelo. Verifíquelo si tiene los requisitos que usted necesita para su trabajo o si es realmente un tipo de trabajo académico en este caso. Pues la mayoría, ¿qué es lo que hacen? Pues dicen, bueno, voy a revisar tesis. Se van a su centro de documentación. Bueno, ahí está ya la verificación, porque en el centro de documentación solo van a estar las tesis de las personas que se han graduado en esa unidad académica. Eso es cuando usted va a revisar materiales físicos, pues en el sentido. Me refiero en el aspecto, por ejemplo, del Internet. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros consultemos materiales en Internet, porque no sabemos si realmente es un tipo de documento científico o es un tipo de documento que tiene algún tipo de validez propiamente pedagógica o validez metodológica. Como les hemos dicho, cualquiera sube cualquier material a monografías.com o sube material a Rincón del Vago o a Wikipedia, por ejemplo. Pero ¿cómo verificamos que ese es un trabajo científico? ¿Cómo verificamos que viene de una institución? Y es ahí donde viene ya el tercer criterio, la credibilidad propiamente. Hay personas, hay investigadores o hay estudiantes propiamente, o hay catedráticos o hay asesores que se identifican solo con determinado autor, solo con determinado tipo de estudio propiamente o de trabajo, o con casas editoriales en ese sentido, porque ellos han verificado y han de alguna forma aceptado que ese tipo de material tiene credibilidad académica. Aquí viene también aspectos subjetivos. Hay personas que propiamente solo se identifican con el material que está en su unidad académica. Bueno, yo soy de psicología, pues solo voy a leer trabajo de psicología de la San Carlos. No, hombre, debemos de revisar otro tipo de material, como hemos dicho. Usted puede, no importa qué unidad académica sea usted, pues vaya a otras propiamente. Usted es de psicología, pues vaya a derecho, vaya a económicas, vaya a agronomía, vaya a ingeniería. Y también vaya a otras universidades, porque también es el famoso estereotipo. No, hombre, que solo lo de la San Carlos está bueno, que lo de las otras universidades no sirve. O si somos de una universidad privada, que solo tenemos que revisar nuestros trabajos propiamente, porque en la San Carlos lo ven de otra forma. No, hombre, debemos de aprender y debemos de aceptar propiamente que hay diferentes formas de ver el conocimiento, pues de alguna forma. Y nosotros nos vamos a ir a identificar propiamente o a distinguir o a diferenciar con esas propuestas que otras personas están diciendo. Por eso es que usted debe de revisar todo el tipo de material. En este caso, pues las 14 bibliotecas o las 14 universidades que hay en Guatemala, más cualquier otro centro de investigación, Avanzo, ACIES, la DIGI o cualquier centro de investigación que se dedique a hacer ese tipo de trabajo. No se quede solo en un lugar, porque eso de alguna forma le está limitando el conocimiento. O sea, solo usted está viendo un árbol, pero no está viendo todo el bosque, y eso es lo que se necesita propiamente para hacer una tesis. En el aspecto, ojo en este sentido, ¿cómo le vamos a dar la credibilidad a las páginas de Internet? Que esta es una situación muy delicada. Actualmente, pues la mayoría de personas, pues lo hacen por aspectos propiamente de facilidad y no ir a las bibliotecas. Bueno, por la situación de la pandemia, pues en un momento las bibliotecas estuvieron cerradas, pues, pero ahora ya se permite el acceso siempre con los aforos correspondientes para poder hacer ese tipo de consultas. Pero en el caso de las páginas de Internet, por favor, ¿cómo vamos a determinar esa credibilidad o cómo vamos a determinar esa relevancia o ese alcance? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Nos vamos a basar propiamente en la consideración del dominio o en la consideración de la dirección electrónica. Es que la mayoría de las personas solo ponen esto. HTML, dos puntos, diagonal, diagonal, www.wikipedia.com. Sí, pero esa es la página, pero no me está poniendo el dominio. O sea, usted está investigando, digamos, el tema de la pobreza en Guatemala, pero solo pone wikipedia.com, no indica de dónde sacó ese material. Debe de colocar bien propiamente toda esa dirección exacta, todo ese dominio propiamente para el tipo de material que usted usó. ¿Cuáles son los dominios más recomendables? Ojo en este sentido, cuando usted utiliza Internet. Los dominios más recomendables son
.edu. Los dominios en la terminación. El .edu, edu, me indica que son instituciones educativas. En este caso, pues son páginas oficiales. Es que yo puedo hacer en este sentido. Yo puedo crear una página de internet y ponerle www.usac.com o usac.net, por decirlo de una forma. Pero si yo no me doy cuenta propiamente de ese dominio o no me doy cuenta de esa terminación, pues de alguna forma voy a estar aceptando todo tipo de material que no tiene validez científica. Entonces uno dice .com, USAC. Entonces está en la página oficial propiamente de la universidad. Entonces, ¿qué sucede aquí? O cuando subimos el material a Wikipedia o al Rincón del Vago o a monografías.com o cualquier otra página, pues en ese sentido. Y entonces yo hago mi tesis, por ejemplo, de la Mariano, le cambio el título, propiamente le pongo otro título que yo quiera y digo que es de la San Carlos y que es una tesis de doctorado, por decirlo de una forma, y lo subo a monografías. Entonces todo el mundo me va a creer que es una tesis de doctorado, pero no verifican, no dan ese aspecto de credibilidad en ese sentido. Entonces hay que fijarse bien en ese punto o en ese dominio, que sería el .edu, que son educaciones educativas, tanto universitarias como centros de investigación, como colegios, a nivel medio o a nivel primaria. Los colegios también tienen ese dominio y eso también es válido poder utilizar. Pues. Luego tenemos el .gov, G-O-V alta. Pues. Esas son agencias del gobierno. Ojo en este sentido. Verifiquemos también el país, porque hay muchas personas que hacen esto. Estamos investigando el tema de la vacunación en Guatemala, pues en este sentido, digamos de alguna forma. ¿Qué es lo que muchas personas ponen en Google? Vacunación en Guatemala. ¡Pum! Y les aparece la primera página. Y según los algoritmos de Google, le va a colocar a usted según el número de consultas que hayan hecho otras personas. Pero ¿qué hace la mayoría de personas? ¡Pum! Abren esa página, copiar, pegar, imprimir. Pero ni siquiera leen el material. Y puede ser que esa información que ustedes están copiando es información de Perú, de alguna forma. Y cuando el catedrático o cuando el asesor o la persona que lee, propiamente lee esa información, dice, mire, pero esto no es de Guatemala, esto es de Perú. ¿Y de dónde lo sacó? Es que yo fue la primera página que encontré en Google. Hay que fijarse en esos detalles propiamente. Por eso, y recuérdense que hay mucho, se los digo con todo respeto y con toda educación, hay muchas personas que no tienen el hábito de la lectura, que no leen, que no siguen instrucciones, a lo primero que aparece propiamente. Entonces, vacunación, todavía les ponen el título en grande, pero ni siquiera se dan cuenta en eso. Y porque fue lo primero que me apareció en Google, esa es la que yo voy a copiar, pues en ese sentido. O si me aparece la vacunación en Guatemala, pues debo de verificar de qué año, pues propiamente, porque puede ser vacunación de los años 70, vacunación de los años 80. También debo de saber qué es lo que estoy investigando. Luego viene el otro dominio, el .org. Esas son organizaciones internacionales o organizaciones privadas. En este caso son instituciones ya sea públicas o propiamente instituciones privadas que tienen algún tipo de validez académico, como por ejemplo podría ser la OEP, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, Naciones Unidas, o cualquier tipo de institución, la FAO o UNICEF propiamente, o cualquier tipo de institución académica, como podría ser propiamente centros de investigación, como decía, Avanzo, así es, propiamente, que me van a dar ese tipo de respaldo propiamente, que son las páginas oficiales, pues en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son los dominios que no debo de usar para hacer algún tipo de trabajo académico? Bueno, recuerden que esto es subjetivo. Si usted las quiere usar, pues úselas. Es su tesis, es su EPS, es el tipo de trabajo que usted está manejando. Las que no se deben de usar propiamente son, por ejemplo, los dominios que terminen en .com. Esas son páginas comerciales. Wikipedia.com, monografías.com, el rincondelvago.com propiamente. Entonces, esas son las que las personas no deben de utilizar, porque volvemos a repetir, no tenemos la validez propiamente de indicar si realmente ese tipo de documento tiene un respaldo en ese sentido. Y el otro que no se debe utilizar es el .net, la página de network, que también son páginas comerciales, o son páginas que han sido hackeadas, o son páginas propiamente clonadas en ese sentido de las páginas oficiales.
Ojo en este sentido también cuando nosotros utilicemos información de Facebook. Verifiquemos que la página que estamos utilizando propiamente sea la página verificada que es realmente de la institución a la cual nosotros estamos consultando. Porque usted sabe que en Facebook cualquiera puede crear una página en ese sentido. Agarra el logo o agarra propiamente la imagen corporativa de una institución, la sube a Facebook y ahí supuestamente es la página. Pero hay que verificar por la cantidad de usuarios, por la cantidad de los me gusta o propiamente si tienen un chequecito, tienen una verificación comprobada, que es lo que se utiliza mucho en el área de Twitter o en el área de Instagram, propiamente la verificación por segunda opción o paso seguro para verificar que esa sea una página propiamente de la institución o del personaje público o del personaje o el cantante o el deportista que sea la página oficial, pues en ese sentido, que es la verificación por dos pasos, pues en ese sentido. Y también usted lo puede hacer propiamente con su página para evitar que en algún momento pues su página sea hackeada o su página sea de alguna forma modificada por otra persona, pues en ese sentido. Entonces, sobre esa base, pues existen dos formas para obtener la información. La forma más común, pues, es nosotros lo que vayamos a las bibliotecas o vayamos a los centros de documentación, que es lo que hace la mayoría, pues. Pero, ojo en ese sentido. Pues está bien, vayamos a las bibliotecas, pues, para eso sirven propiamente. Pero no revisemos solo el catálogo electrónico, el catálogo que está en Internet, propiamente. ¿Qué es lo que hace la mayoría? Entran a Internet, se van propiamente al catálogo electrónico, solo sacan determinado libro o determinado trabajo que quieren consultar y ahí lo dejan propiamente. No, cuando ustedes vayan a las bibliotecas, revisen, ojo en este sentido, revisen el catálogo físico, ese fichero físico. Ahí hay mucho material que usted le va a servir o le va a servir propiamente para hacer su trabajo. Pero las personas lo hacen a veces no lo hacen por pereza propiamente. ¿Para qué voy a estar revisando el fichero? Mejor en la computadora, pues más o menos. Revise ese material. Se va a encontrar con muchos datos que todavía no han sido digitalizados o que por X o Y razón no fueron digitalizados, pues en ese sentido. Como también hay mucho material que está clasificado o hay mucho material que está en referencias de alguna forma en ese sentido. Y en el caso de Internet, propiamente, no, cuando ustedes, los que tienen acceso a la plataforma, pues ahí se les indica ciertas páginas que no debe de usar, pues, propiamente. No utilice el Google, propiamente. No utilice Windows Live, no utilice Yahoo, no utilice MSN, propiamente, o Terra, o Bing, propiamente. Sino que utilice lo que se conoce como los famosos metabuscadores. Esos metabuscadores son motores de búsqueda con contenido académico que realmente me van a verificar que existe una veracidad de la fuente propiamente. En el caso de los metabuscadores, que en el caso sería Google Académico, me va a permitir de alguna forma que ha sido verificado por diferentes instancias o por diferentes instituciones que ese material tiene esa validez científica. Recuérdese, usted puede crear su perfil en Google Académico, mas no puede subir el material. Usted va a necesitar un respaldo de una institución para poder proporcionar ese tipo de documento. En este caso, cuando usted presente su informe final, y eso lo vemos la otra semana, a usted le van a pedir dos tipos de trabajos. El informe físico propiamente, o sea, eso que usted va a llevar impreso, y le van a pedir un informe en CD o en un DVD, donde va en formato PDF propiamente para poder, uno, primero verificarlo a través de las plataformas de su unidad académica por el aspecto de la piratería. Pero si usted ya cumplió ese proceso propiamente, lo que va a hacer el centro de documentación o lo va a hacer la biblioteca César Bryan o la Universidad de San Carlos de Guatemala o la biblioteca de la universidad privada donde usted pertenezca, es propiamente subirlo, en este caso a Google Académico, y presentarlo a usted como el nuevo científico, en este caso, es presentarlo ante la comunidad. Eso es lo que hace propiamente Google Académico. Es ahí a veces donde algunas personas propiamente no les gusta. Pero ahí viene el punto de debatir, ¿por qué no? Si me están presentando ante la comunidad científica o me están presentando ante un grupo de especialistas que soy el nuevo integrante y eso no tiene nada de malo. Lo que sucede es que algunas personas tienen aquí todavía el temor de que, si es que han manejado ese aspecto de la piratería, pues dice, sí pude engañar a la plataforma de mi unidad académica, pero con Google Académico no lo voy a poder hacer porque han utilizado algún tipo de procesador o han utilizado algún tipo de programa que ha ocultado la piratería. Y a través del Google Académico, no. Ahí sí se detecta propiamente de dónde viene. Claro, ahí ya manejarán propiamente si la persona que se vio afectada, pues presentará algún tipo de denuncia o no, pues en esa situación. Entonces, lo que es el metabuscador de Internet, en este caso Google o cualquiera de los que ustedes manejen propiamente, me va a servir como una herramienta propiamente para poder darme esa oportunidad de encontrar dentro de Internet información realmente verídica,
información que haya sido actualizada e información que tenga un respaldo de una institución, manejando los diferentes criterios que indicábamos anteriormente, pues en ese sentido. Esto de alguna forma me va a permitir a mí tener mayor amplitud, tener una mente más abierta, pues en el sentido, tener mayor cosmovisión o tener una mejor misión o visión del proyecto que estoy haciendo, pues en ese sentido. Si yo me limito solo a un lugar o solo me limito a un determinado autor, me limita propiamente esa visión de todo el fenómeno o de todo el problema y de alguna forma estaría cayendo en errores de sesgo de la investigación. Usando una analogía, pues podemos verlo aquí nosotros en este sentido. Si nosotros salimos en una noche que esté despejada, propiamente, y nos ponemos a ver todas las estrellas, pues de alguna forma tenemos una visión limitada. Podemos ver, solo en esta imagen que ustedes están viendo ahí, existe alrededor de 1 millón de estrellas, pero a través de una visión corta, costarricista, pues de alguna forma. Pero si utilizamos algún tipo de radiotelescopio, ya sea infrarrojo o un radiotelescopio de ondas de frecuencia o cualquiera que estemos manejando, o los telescopios más modernos que están fuera de la atmósfera terrestre, nos va a permitir pues, de alguna forma poder observar hechos o fenómenos que se manifiestan en el universo, como fue lo que se presentó el día 11 de mayo, cuando pudimos observar por primera vez lo que es el agujero negro, en este caso de nuestra propia, propiamente, de nuestra propia galaxia, por decirlo de alguna forma. Y como se ha podido observar diferentes agujeros negros o cuásares o estrellas de neutrones en diferentes latitudes propiamente. Eso nos permite tener una mejor visión y un mejor conocimiento de dónde estamos. Es lo mismo que se aplica para el área de la investigación. Debemos de utilizar diferentes instrumentos. Y uno de esos instrumentos que podemos utilizar nosotros es lo que es la famosa ficha bibliográfica. Con la ficha bibliográfica nosotros de alguna forma estamos facilitando o nos estamos de alguna forma propiamente constituyendo o nosotros estamos utilizando un instrumento imprescindible en el proceso de investigación. Propiamente esto se inicia mucho en la fase inicial o en la fase propiamente de consulta o en las fases de retroalimentación propiamente al trabajo que estamos utilizando. Aquí nosotros vamos a través de la ficha bibliográfica, vamos a consultar diferentes libros o diferentes fuentes que nos van a permitir propiamente formar esa base de análisis o esa base de argumentación del trabajo en sí propiamente. Es donde nosotros vamos a cumplir propiamente la identificación de esa fuente para poder examinarla o para poder estudiarla a través de libros, de revistas, de folletos, de leyes, de periódicos, de documentos gubernamentales, o propiamente de ya sea de tesis o de cualquier fuente audiovisual, que eso la vamos a ver más adelante. La ficha propiamente nos va a permitir tener una mejor organización del material, lo que les decíamos en la sesión número 2. Hagamos esa base de datos, pues eso sería una ficha bibliográfica. Esa ficha bibliográfica ya la podemos manejar ya sea a través propiamente de lo que sería a través de un papel, a través de una hoja o a través de una aplicación o a través de esa base de datos en Access o en Excel o cualquier otro tipo de material que necesitemos presentar. Eso nos va a permitir tener más fácil ese material y nos va a permitir recordar. Es cierto, hay personas que tienen más fácil la recordación del material, pues en ese sentido. Tienen 300, 400 libros y saben en dónde están, lo han leído y saben en qué momento utilizar ese libro. Pero la mayoría no, pues en ese sentido. Y necesitamos a través de una ficha bibliográfica o a través de una base de datos, propiamente esa organización, ese tipo de información catalogada para poder presentar o para poder consultar o para poder citar. Entonces, la ficha bibliográfica, como dijimos, es un instrumento propiamente. Y usted la puede manejar ya sea en forma rectangular, en forma ya sea de cartón, en una hoja, o a través de una compilación, o a través de una base de datos, donde usted va a presentar las ideas, los hechos o los conceptos propiamente que usted necesita o que usted va a utilizar para hacer su trabajo de investigación. Existen diferentes tipos de fichas bibliográficas, perdón, diferentes tipos de fichas. ¿Cómo serían las fichas bibliográficas? Que serían los libros, las fichas hemerográficas, como serían los periódicos o las revistas, y hay fichas de trabajo, que son las que vamos a ver. Dentro de las fichas de trabajo, pues están las fichas de resumen, de parafraseo y de comentario. Y hay fichas de recuerdo, probablemente. Eso le sirve a usted. Eso de alguna forma le va permitiendo ordenar el material. Aquí también esto es muy subjetivo. Si usted considera que esto es necesario, pues lo va a hacer propiamente. Pero si usted dentro de su organización lo maneja de otra forma, es su organización. O como dicen algunos, dentro de mi desorden, yo me sé organizar propiamente. Eso ya depende propiamente de cada persona.
Existen diferentes tipos de fichas, como habíamos dicho, las fichas bibliográficas, que serían los libros, como sería propiamente las tesis, como sería propiamente las monografías, los artículos científicos, los EPS propiamente, o cualquier tipo de trabajo académico que yo maneje. Los informes, ¿se recuerdan aquellos informes que vimos en la sesión número 2? Los informes académicos, los informes técnicos, los informes mixtos, por decirlo de alguna forma. Existe otro tipo de fichas que muy pocas personas los manejan, como sería el material audiográfico. ¿Se recuerdan? Yo les decía cuando ustedes estaban empezando a hacer su biblioteca, pues está bien, consulten tesis, eso no tiene ningún problema. Tienen la tesis física o tienen la tesis digital, pero si logran tener algún tipo de entrevista con el autor de esa tesis, les va a servir propiamente. O sea, ustedes tienen una tesis dentro de su unidad académica, traten de tener alguna reunión, ya sea por teléfono, una reunión virtual o una reunión presencial con esa persona que hizo la tesis, para que él les cuente sus historias, les cuente sus anécdotas, para que él le aconseje, para que le dé algún tipo de observación que le puede servir propiamente para hacer el trabajo que usted está haciendo, pues, en ese sentido. Las fuentes hemerográficas, pues son, en este caso, revistas o periódicos que usted maneje. Muchas personas no van a ver propiamente a las hemerotecas. Todas las bibliotecas aquí en Guatemala o todas las bibliotecas de las universidades manejan esa sección de hemerográfica. Algunas son más completas que otras. Pues. O vaya usted a la hemeroteca, propiamente aquí en la zona 1, en el centro histórico, que es la hemeroteca más completa, o vaya al Archivo General de la Nación, propiamente. Ahí usted va a encontrar mucho material que le puede servir. Pues están las fichas electrónicas, en este caso las páginas de internet, a través de las diferentes citaciones que usted vaya a manejar. Unas que no utilizan muchas personas y que también le puede servir propiamente son las biográficas. Las fichas biográficas, ojo en ese sentido propiamente. Hay personas, vamos a imaginar que estamos en una situación normal, entre comillas, que estuviéramos en clases presenciales. Ojo en esto, por favor, ojo en esto. Hay personas o hay estudiantes que graban las clases. ¿Cómo puede ser en este momento con lo que se está sufriendo? Ahorita la sesión está siendo grabada, pues es decir, la termino de grabar, propiamente descargo el archivo, lo subo al canal de YouTube y usted la puede volver a consultar. Y usted puede descargar el video en YouTube, eso no hay ningún problema. O yo no sé si usted en este momento pues tiene otra grabadora o una videograbadora y está grabando la sesión, eso es sencillo. Pero si fuera una clase presencial, pues hay personas que graban una grabadora, un video propiamente, la clase del catedrático. Pero hay que pedir autorización también en ese sentido. Mire, licenciado, disculpe, ¿puedo grabar su sesión o puedo grabar la clase? Si él le dice que sí, pues no hay ningún problema. Pero debo de clasificar o debo de ordenar esa ficha, porque por algo la hice propiamente. Eso es donde usted está haciendo y es parte de la bibliografía, la famosa sección propiamente audiovisuales o la sección previamente filmoteca que usted puede utilizar dentro de una bibliografía. También están las biográficas o las series documentales. En este caso, utilizar algún tipo de documentales de diferentes canales. En este caso, por ejemplo, National Geographic o Discovery, por decirlo de una forma. Pero esto es muy debatible. Algunas personas no lo ven como realmente como verídico, porque hay mucha información que estos medios de comunicación han errado, pues en ese sentido, o hay mucho dato malintencionado por parte de estos programas. Vuelvo a repetir, a las personas que tenemos más de 40 años, les preguntamos, nosotros sabemos distinguir o sabemos que hay diferencia entre el Discovery en sus inicios al Discovery que nosotros vemos actualmente, o el National Geographic en sus primeros inicios al que nosotros presentamos. Ya sea Discovery o National Geographic, en sus inicios eran más que todo documentales de la naturaleza, eran documentales sobre la fauna o la flora, o sobre determinadas regiones o determinadas culturas. Ahora hay muchos programas que se han vuelto más que todo con programas comerciales. Pues, es decir, voy a mencionar un ejemplo. En este caso sería, en el caso de Discovery o en el caso de National Geographic o en el canal de la historia, sería, por ejemplo, el precio de la historia, en el cual un personaje o un grupo de personajes nos presentan una serie de datos a través de la compra o venta de determinado producto o servicio y en el cual esos datos nosotros lo creemos que de alguna forma tiene una validez. No lo hemos verificado, no sabemos si esos datos son realmente ciertos o no, pues en ese sentido. Entonces, en este caso, también usted puede utilizar, y se los recomiendo, ojo en este sentido,
para hacer su tesis o su EPS, utilice la Cineteca de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahí usted va a encontrar mucha información videograbada o audiográfica propiamente que le puede servir para hacer su trabajo, en ese sentido. Información que usted puede utilizar referente a cómo era ese problema hace años propiamente y cómo se está dando actualmente. También visite la Academia de Lenguas Mayas. Hay mucho trabajo, y es cierto, estará en lengua maya, estará en mam, cachiquel o en cualquier otra lengua maya, o garífuna o chinca propiamente, pero puede ser que tenga información más verídica o información con mayor credibilidad que si estuvieras revisando solo materiales desde el punto de vista de español, pues, porque todavía podría estar cayendo en sesgos de investigación. Entonces, dentro del caso de las fichas bibliográficas, pues usted ya sabe cuáles son las diferentes partes o cómo usted debe de hacer propiamente la indicación de esos datos. Ya sea que haga la bibliografía o que haga la citación propiamente, pues usted va a incluir el autor, comenzando por apellidos, seguido por la coma y con el nombre, si solo es un autor. Si son dos autores, pues siempre el apellido, la coma, el nombre del autor, el punto y coma y el apellido y nombre de la otra persona. Ahora en normas APA 7, ojo en este sentido, nos indica que debemos de citar a todos los autores de un libro propiamente. Anteriormente, si manejábamos normas APA 6, por ejemplo, nos indicaba que si ese libro tuviera, por ejemplo, 5 autores, solo colocábamos a los primeros 2 y colocábamos la palabra y otros propiamente. Ahora no, hay que darle crédito a todos. Si ese libro o ese trabajo propiamente tiene 20 autores, por decirlo de alguna forma, pues debemos de citar a los 20 autores. Y ojo en este sentido, más que todo es cuando es recopilación de información. Solo colocamos el autor principal, pero tal vez ese autor no utilizó o no es la base de la esencia para el trabajo que nosotros estamos citando. Tal vez fue el autor número 17. Debemos de resaltar a ese autor que nosotros usamos, pero debemos de indicar también a los otros autores que están incluidos dentro de ese material. Esto va también, por ejemplo, para las tesis que son trabajadas en equipo. Hay tesis de 2 o 3 personas, o los EPS, por ejemplo, en el área de económicas, los EPS se trabajan en grupos de 5. Debemos de darle los créditos a las personas que están manejando. O también el aspecto de cuando nosotros utilizamos las fotocopias, lo vimos la semana pasada, debemos indicar de dónde viene, o el nombre del cuaderno. ¿Se recuerdan que le indicamos que hay personas que son muy retentivas en sus cuadernos? Y utilizamos eso como referencia para nuestro trabajo de tesis o nuestro trabajo de investigación, pues en un sentido. El título, pues propiamente es el título de la obra, el título del material que nosotros estamos consultando. El lugar propiamente se refiere a dónde fue elaborado. En este caso, por ejemplo, ya sea un municipio o un departamento, en el caso de Guatemala, por ejemplo, podríamos poner Coatepeque, que es Altenango, Guatemala, por decirlo de una forma, o solo podemos manejar el término Guatemala, pues en ese sentido. La traducción, pues, si es traducido de un idioma a otro, propiamente. La casa editorial se refiere a la casa que nos está dando la autorización o la casa que nos da el respaldo, en este caso de la publicación. Ojo en este sentido. En el caso de las tesis debemos indicar de qué universidad, de qué centro regional o de qué sede departamental, de qué facultad o qué escuela viene. Porque algunas personas solo ponen tesis de grado. Sí, pero ¿de dónde? Pues propiamente. Se debe poner tesis de grado, Facultad de Ciencias Económicas y Ciencias Económicas, Escuela de Auditoría, por decir algo así, Universidad de San Carlos de Guatemala, por decirlo de una forma. Pero ojo en este sentido, recuerden, y eso lo manejábamos al inicio, también hay que saber distinguir los nombres, porque si ponemos solo Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Francisco Marroquín, ese no es el nombre correcto. En la Francisco Marroquín se conoce Universidad de Ciencias, Facultad de Ciencias Económicas y Empresarial. Hay que poner el nombre completo, pues en ese sentido. El volumen se refiere más que todo si son enciclopedias o son un tipo de material que tienen 2 o 3 volúmenes propiamente. En el volumen 1, pues puede ser o dependiendo del número de volúmenes, solo sea por letras o recopilación de letras. En el volumen 1 de la A a la D, en el volumen 2 de la E a la G, por decirlo de alguna forma. El año de edición se refiere propiamente en el año en que fue publicado, pero ya lo hemos visto que no significa que un libro o una tesis que sea reciente es una tesis actualizada, pues en ese sentido, que es algún error que cometen muchos asesores, que nos indican, por favor me revisa tesis o libros de los últimos 5 años para acá porque son los más recientes o son los más modernos. No necesariamente. Hay muchos libros o hay muchas tesis que puede ser que hayan sido publicadas ayer, pero el material o la información sea de hace 4, 5 o 10 años propiamente.
y el tema propiamente a lo que nosotros estamos abordando o sobre lo que nosotros vamos a presentar en este caso. Luego, con respecto a las fichas de trabajo propiamente o las fichas de contenido, existen diferentes. En este caso vamos a ver lo que la mayoría utiliza, las famosas fichas textuales o las fichas de transcripción. Se va a llevar los mismos datos que hemos visto anteriormente, pues en ese sentido. Pero ¿qué es lo que hace la gente? Solo es copiar y pegar. Así de sencillo. Es una ficha textual o es una ficha de transcripción, pero no hay aporte, pues, no hay ese proceso del nuevo conocimiento. Es lo que la mayoría, y más adelante lo vamos a ver, hace en sus trabajos, ya sean trabajos que le deje el catedrático, más que todo cuando son aquellos catedráticos, y eso lo vimos la semana pasada, que fomentan el aspecto de la piratería. Nos dejan un determinado tema y nos dicen, no te vayan a buscar tesis, vayan a buscar libros, vayan a buscar cualquier tipo de material, y eso es lo que me van a presentar propiamente. Ahí es ellos donde están fomentando ese aspecto de la piratería o lo que es el plagio, porque no nos están dando las reglas de cómo debemos de presentar ese tipo de información. O es lo que nosotros consideramos o lo que nosotros vemos como cualquier tipo de investigación. Copiar, pegar, imprimir, por decirlo de una forma. No hay un proceso de interpretación o hay un proceso propiamente de resumen de lo que nosotros queremos presentar. Luego vienen ya las fichas de comentario. Aquí es propiamente donde usted va a transcribir, ojo, usted lo puede copiar textual, el material de otra persona, pero ahora aporte o de ese conocimiento de sus ideas propiamente. Parafraseo o paráfrasis propiamente la interpretación que usted le está dando a ese autor. ¿Se identifica usted con ese autor o tiene diferencias o tiene similitudes? Lo que hemos dicho, esa es en sí la esencia propiamente de la citación. Citar por citar cualquiera lo hace, pero debemos de nosotros indicar ahí por qué estamos citando ese material, en qué nos identificamos o en qué no nos identificamos. Eso nos va a permitir de alguna forma acumular y ordenar y clasificar las ideas de este autor con las ideas de nosotros para saber hacer ese proceso de diferenciación o de similitud que nosotros necesitamos. Pues lleva las diferentes partes, todo lo que cualquier ficha lleva, autor, título, lugar de publicación, la editorial y el comentario, pues en el título. Luego tenemos lo que son las fichas propiamente combinadas o mixtas. Esto es algo que muchas personas, ojo en este sentido, muchas personas hacen esto, copian la ficha y está bien, pues la copiar o insertan la citación, pero hay personas, ojo en esto, hay personas que insertan, ojo, el comentario que este autor hizo a otro trabajo, propiamente, y lo ponen como que fuera comentario de uno, propiamente. O sea, reviso una tesis, inserto propiamente la citación que este autor hizo en esa tesis y le copio hasta la interpretación que esta persona hizo. O sea, estoy haciendo el proceso también de pirateado, pues en ese sentido. O sea, es el aporte mío propiamente, no el aporte que esta persona hizo, porque eso también lo vimos con el diferente tipo de plagio que vimos la semana pasada. Pues hay personas que plagian interpretaciones de otras personas, por decirlo de alguna forma. La idea es que usted comente, la idea es que usted propiamente inserte según sus palabras, no según las palabras de la otra persona, porque entonces ahí lo que estamos haciendo es recopilación de datos nada más, pues en ese sentido. Luego tenemos las fichas de resumen. Las fichas de resumen es las que nosotros nos han de alguna forma pedido cuando se recuerdan cuando ustedes estaban en básico o en diversificado o en los primeros semestres de la universidad cuando nos ponían a leer determinada obra, El Señor Presidente o La Mansión del Pájaro Serpiente o María o cualquier obra literaria, por decirlo de una forma. Según nosotros, la ficha de resumen era que agarrábamos un párrafo del capítulo 1, lo copiábamos propiamente, luego nos íbamos al capítulo número 2, agarrábamos un párrafo, luego al capítulo número 3, agarrábamos otro párrafo. Pero cuando se leía ese material, no había propiamente una secuencia, no se sabía de lo que estaba hablando propiamente, no había una idea principal ni una idea complementaria. Cuando usted haga ese tipo de fichas de resumen, debe de hacer eso, indicar la idea principal del autor más la idea principal de usted y en qué se complementan ambos tipos de trabajo. Eso es lo que usted debe presentar en una ficha de resumen y eso es propiamente la ficha de resumen. No se trata de agarrar párrafos por distinta forma, como era lo que vimos la semana pasada con el famoso piratería remix o el mix propiamente, en el cual 1, 3, 4, 5 tesis y voy uniendo 3, 4 párrafos propiamente para decir que en una hice la citación y en otra me copié la parafraseación o
o copié lo que el otro autor decía de esa citación. Entonces, eso se vuelve el famoso remix, por decirlo de una forma. Existen las fichas de resumen, ojo en este sentido. Ahora hay dos formas de hacer las fichas de resumen. La podemos utilizar ya sea a través de GIF o a través de memes, en ese sentido propiamente, donde no necesitamos presentar propiamente la información teórica, sino que a través de un dibujo, a través de un GIF o a través de un meme, sabemos de qué es el significado propiamente de esa ficha. Recuerden que la ficha me sirve a mí propiamente, es para saber organizarme, es para saber ordenar ese tipo de material. Pero si yo necesito poner datos, pues lo complemento. Eso ya es propiamente ya decisión de usted en ese apartado. Y por último, ojo a este esquema, por favor. Este es el verdadero tipo de análisis que debemos de nosotros presentar en cualquier tipo de trabajo académico que presentemos en la universidad, aún en trabajos que nos dejen los catedráticos, o en un EPS o en una tesis propiamente. Cada persona va ascendiendo según el aspecto subjetivo que manejen. Voy a poner una cantidad, digamos, de 100 tesis. De cada 100 tesis, hay una cierta cantidad que ciertas personas cumplen según este proceso de ascensión a un nivel superior para la presentación del material. De 100 tesis, 90, ojo en este sentido, hacen solo citación textual. Sencillamente solo hacen esa recopilación de material. Van a diferentes tipos de trabajos, de alguna forma, y usted lo ha detectado a través de la lectura. Usted dice, ¿cómo es posible que hayan aprobado esta tesis? ¿Cómo es posible que, si esto es recopilación de otra tesis o esta es recopilación de otro material? Aquí ya vienen los aspectos de la piratería o bien ya vienen los aspectos de la impunidad que significa en ese sentido. Pero de cada 100 tesis, 90 están incluidos dentro de esta categoría. Solo hacen cita textual, más no hacen el proceso de resumen, que sería la segunda fase propiamente. Vuelvo a repetir, está bien, pues citemos, pues incluyamos lo que otros autores dicen, pero ahora resumamos propiamente qué es lo que nosotros entendemos, cuáles son las ideas principales y las ideas complementarias y en qué nos identificamos o en qué nos diferenciamos. Esa sería la segunda fase o ascender a ese segundo escalón propiamente dentro de nuestro trabajo académico, pues, para que luego podamos hacer la tercera fase, que sería la parafraseo, pues, o el paráfrasis. Ahora nosotros damos ese aporte, ese nuevo conocimiento, ese neoconocimiento que estamos proponiendo, esa teoría, esa propuesta que estamos haciendo de alguna forma. Eso de alguna forma nosotros lo estamos cumpliendo si vamos cumpliendo con cada una de estas fases. La síntesis es propiamente donde nosotros vamos a poner la idea principal, la idea propia de lo que nosotros estamos proponiendo. Esa propuesta la vamos a identificar en una o en dos frases o en una o dos párrafos propiamente, donde sintetizamos toda la tesis. Esto es propiamente las famosas conclusiones o las recomendaciones. Es que hay muchas personas que hasta copian recomendaciones o hasta copian propiamente las conclusiones de otras tesis. Ni siquiera hace ese proceso de sintetización de sus propias ideas, por decirlo de alguna forma. Y muy pocas tesis logran llegar a la última fase, la interpretación. O sea, ya hice mi propuesta. Está bien, pues propongo algo, pero ahora la interpreto. Hay que ver si esa propuesta de alguna forma va de alguna forma relacionada con mi hipótesis, porque muchas personas se olvidaron de la hipótesis en ese sentido. Solo hicieron el trabajo, propusieron la hipótesis, hicieron ese trabajo de campo, pero no la interpretaron. Si esa hipótesis es verídica, si esa hipótesis es falsa, si ha sido comprobada parcial o totalmente a lo largo del trabajo. Muchas personas, y eso lo vamos a ver la otra semana, no presentan o no hacen bien la presentación de resultados finales. Se olvidaron por completo de la hipótesis. O sea, no indican que van a manejar una hipótesis. Recuerda cuando vimos los tipos de hipótesis, explicaban ahí a través de su diferente operacionalización, pero no hay un apartado o no hay un inciso donde digan si esa hipótesis fue cierta o fue falsa, parcial o total, pues si es que usted está manejando hipótesis. Porque ahora en las buenas tesis, pues ya no se maneja hipótesis, se presenta a través de teorías propiamente. Y es ahí donde usted va a hacer esa interpretación. Bueno, señores, aquí está mi propuesta y aquí está mi teoría. Y esto es lo que yo propongo. Bueno o malo, esa es otra historia, pues señor. Usted propuso, usted interpretó esa realidad, usted interpretó ese fenómeno. Que venga otra persona y me diga si estaba bien o estaba mal. Pero esa es otra persona. Usted está proponiendo algo propiamente en ese sentido. Es lo que usted debe de presentar.
En el caso de las fichas cibernéticas, pues debemos de indicar propiamente el nombre de la investigación, el tema, el autor, la dirección, ya sea el IEP o el URL que estemos manejando propiamente. Ojo en este sentido, como les dije al inicio, propiamente, muchas personas solo colocan propiamente la dirección www.wikipedia, pero es que Wikipedia es muy grande, pues sentido. Que no utilizamos todo Wikipedia, utilizamos un trabajo. Debemos de indicar la dirección exacta propiamente a través del material que nosotros estamos consultando o al que hicimos referencia propiamente en el proyecto o en el trabajo que nosotros presentamos o en el proyecto que nosotros estamos dando a conocer. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran decir respecto a la clase del día de hoy? ¿Algo que ustedes planteen? ¿Algo que ustedes quieran preguntar? Gracias, Ludwig, en ese sentido. Por favor, eso se me había olvidado mencionar al inicio. Si se dan cuenta en el chat, ya aparece lo que es la evaluación del curso propiamente. Por favor, las personas que quieran colaborar en ese sentido, entran a través del link, por favor, en ese sentido, y dan su aporte, cómo les pareció el curso. Excelente, malo, regular. Hay una serie de preguntas propiamente donde ustedes en forma anónima van a poder hacer ese tipo de evaluación o ese tipo de retroalimentación, que eso me lo van a pasar a mí para de alguna forma poder mejorar o poder de alguna forma para posteriores semestres poder presentar un mejor curso propiamente en ese sentido. No se preocupen, no hay ningún tipo de acción de que el curso estuvo malo, les voy a poner 0, pues no, en ese sentido, es en forma anónima. Eso me sirve a mí, y es una autocrítica y es una crítica que ustedes me están haciendo, pues, para que ustedes puedan ahí evaluar, gracias a Ludwig, en ese sentido, para el proceso del curso. Eso es para todos los cursos que vamos a que damos en este sentido. Esto es lo que el buen docente o el buen catedrático espera, que de alguna forma ustedes nos puedan de alguna forma ustedes nos puedan también decir qué fue lo bueno y qué fue lo malo de este curso. Ahorita se lo voy a colocar, Sofía, ahorita se lo coloco nuevamente. Ahí está, para que usted lo pueda volver a ver. Bueno, ¿ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta que ustedes quieran decir? Esto sería el tema para finalizar el tema de la piratería y el tema de las fichas o estilos de referencia. Como les digo, no podemos hablar de un estilo de referencia porque es imposible. Es propio, como digo, algunos quieren que se les dé una clase de normas APA, pero en una clase no se puede abarcar todo, pues en ese sentido. Es propiamente un curso. Y como les digo, estamos en planificación para el otro semestre, pues poder presentar ese curso, pero ya será el próximo semestre. Tampoco se los prometo, pues en ese apartado. También creo que una vez se los puse a ustedes, pero creo que no está de más volver a colocárselos. Lo voy a poner en este momento. Permítame un momentito. Aquí está. Por si alguno quiere ver, menos mal que me recordé esto. Ahorita se los voy a poner propiamente. Aquí está el video que a algunos les había prometido. De todos modos está en la plataforma, ahí para que usted lo conozca. Ese video fue por parte de la Facultad de Humanidades, por la sección de bibliotecología, propiamente cómo se utiliza normas APA, propiamente versión 7. Ese video tarda hora 30, 1 hora con 30 minutos. Yo les recomiendo que vean ese video, propiamente si ustedes quieren ver las normas APA 7 en ese sentido, pero lo adelanten al minuto 9 con 50 segundos. Es que al principio están las presentaciones, pues usted le quiere ver todo, pues, pero a partir del minuto 9 con 50 segundos, pues aparece toda la información y aparece una serie de ejercicios y le aparece la información actualizada propiamente de normas APA 7. Esta semana en Facultad de Humanidades, creo que es el martes o miércoles, no estoy seguro, entren a la página de Facebook de la Facultad de Humanidades, propiamente va a haber una charla o va a haber un webinario o va a haber una clase propiamente sobre normas APA 7 esta semana. No estoy seguro si es el martes o miércoles propiamente. Entren a la página de Facebook de Facultad de Humanidades y ahí busquen propiamente un post donde indica propiamente cuándo va a ser ese curso de normas APA 7. Pues, para si a usted le interesa en ese apartado.
y después le van a entregar un reconocimiento, le van a entregar un diploma por su participación, pues en ese sentido, si usted también está buscando eso, en ese sentido. Bueno, ¿alguna pregunta? Por favor, como digo, ya los cuadros ya están hechos, ya los cuadros ya fueron presentados, tenga un poquito de paciencia en ese sentido. Pues, si usted ganó el curso, le va a llegar su diploma a su correo que usted tiene registrado, pero tengan paciencia. Recuérdense que por la cantidad de cursos que se manejan, son 75 cursos más o menos, la gente de cursos libres pues tiene que hacer los diplomas. Tengan paciencia pues en ese sentido. No esperen de que ya mañana me llegue el diploma, pues o sea, les va a llegar pues, propiamente, pero tengan paciencia en ese sentido. Es cierto que a algunos les llega más rápido que otros, pues, pero eso es propiamente ya trabajo de cursos libres. Tengan un poco de consideración con las personas de cursos libres. Pues, en ese sentido. Entonces, no sé si hay alguna duda, algo que ustedes quieran decir. La otra semana estamos finalizando el curso, propiamente. La otra semana tenemos nuestra última sesión y la otra semana vamos a ver propiamente, vaya Elvira, vamos a ver propiamente cómo se hace la presentación del informe final de tesis. Lástima que aquí no lo podemos hacer, pero cuando este curso lo daba en forma presencial, pues hacíamos hasta la dramatización de cómo es un acto público. Pero yo creo que todos en algún momento hemos asistido a algún acto público, ya sea en forma presencial o ahora lo podemos asistir en forma virtual, propiamente, en el cual usted puede ver cómo se hacen los exámenes públicos, en este sentido. Hay tres modalidades de hacer exámenes públicos. Está la modalidad virtual, o sea, en el cual usted a través propiamente de la página de Facebook o de la página de internet ve cómo se gradúa su compañero o su amigo o un pariente, pues de una forma. Y luego está la forma del examen público grupal, propiamente, en el cual se gradúan por grupos, por decirlo de alguna forma. Eso se maneja mucho en las universidades privadas. Ahora, por la situación de la pandemia, pues la Universidad de San Carlos lo está manejando mucho para tratar de que no haya mucha aglomeración de personas, pues, en ese sentido. Y está la forma tradicional, que es el acto de graduación individual, propiamente, en el cual solo usted se gradúa. Miren, es más bonito solo, pues, en ese sentido, porque usted está haciendo un esfuerzo, pero si usted lo quiere hacer en grupo, pues ya depende de usted propiamente. Vaya, Olga, gracias por su comentario, gracias en ese sentido. Entonces, si no hay alguna otra duda, entonces nos estamos viendo en la última sesión, la otra semana, en este sentido, para poder culminar con todo el debido al proceso, la culminación de estas 10 sesiones que hemos llevado a lo largo, y si Dios nos lo permite, pues poder darle continuidad allá en los meses de agosto a noviembre, propiamente para lo que sería tesis 2, en ese sentido. Es que el problema con tesis 2 es que supuestamente tendría que haber un prerequisito, que usted hubiera ganado tesis 1. Damos tesis 2, pero a veces viene siendo como tesis 1 porque hay personas nuevas, pues en ese sentido. Entonces, estamos tratando, eso le hemos siempre planteado a cursos libres, que cuando sea tesis 2, haya un prerequisito que usted haya cursado el curso de tesis 1, pues de alguna forma, para que entienda, porque hay otro proceso, pues en ese sentido. Pero ya vamos a ver cómo logramos hacer ese tipo de modificación, pero eso sería ya, estén atentos siempre a la página de publicación de Facebook de cursos libres para la convocatoria, eso será por el mes de agosto más o menos, para que de agosto a noviembre sea la continuación de este curso, pues en este, ya sea para el curso de tesis o para el curso de EPS, y si Dios no lo permite, pues el curso de estilos de referencia bibliográficas, con normas APA, pues en ese sentido. Entonces, si no hay ninguna duda, doy por finalizada la sesión del día de hoy y nos estamos viendo entonces el próximo sábado para culminar el curso. En este momento doy por finalizada la grabación y doy por finalizada la sesión del día de hoy.